Bueno, y ahí les comparto la pantalla. Ahí estamos. ¿Se está viendo la pantalla de la presentación? Sí, sí. Perfecto, bueno. Vamos al enunciado del ejercicio, como para hacer un repaso, pero bueno, se tiene un circuito RC y se pretende visualizar la forma de onda en torno del capacitor cuando se cierra a partir de que se cierra la llave L. Hay un detalle que no va a ser menor en el desarrollo del ejercicio, y que es que lo que se pretenden observar son los 5 primeros ciclos. ¿Sí? Es decir, se pretenden ver 5 ciclos de, de la señal que aparece en bornes del capacitor. Y bueno, y hay que medir el valor cresta y la frecuencia. ¿Sí? Bueno, se tiene un osciloscopio analógico del que tienen los datos, es un osciloscopio modelo que hemos puesto, pero bueno, el análisis vale salvo las características particulares que tenga algún otro para cualquier otro osciloscopio analógico, inclusive desde el punto de vista de los errores de inserción, de acuerdo a lo que vimos para las etapas verticales, valdría también el análisis si el osciloscopio fuera digital, no así para la visualización, ¿no? De la que hoy vamos a hablar un poco más en los osciloscopios digitales. Bueno, tenemos puntas por 10 y por 100 y un cable coaxial que tiene 1 metro de longitud y una capacidad entre el conductor central y la malla de 100 picofaradios, todos datos necesarios para poder desarrollar el ejercicio. Bueno, y pide conectar el circuito, ajustar los principales controles, este, cuál es la punta que se elige y bueno, y los errores de medición que pueden aparecer. Así que vamos a ir desarrollando de a poquito. Bueno, lo primero para ponernos en estado de situación, digamos, es analizar un poquitito el circuito, ¿sí? El comportamiento del circuito cuando se cierra la llave. El circuito, la tensión es una tensión sinusoidal de 100 Hz, ¿sí? eh, y bueno, y tiene 100 volt de valor cresta. Eh, la constante de tiempo del tiempo de subida, o la constante de tiempo de subida, la constante de tiempo del circuito RC, eh, da del orden de los 100 o da 100 nanosegundos de acuerdo a los valores que nos dan, con lo cual el tiempo de subida de la señal, este, de acuerdo al comportamiento de este circuito, se puede estimar en unos 0,22 microsegundos. ¿Sí? Eh, es decir, si estuviéramos analizando el transitorio inicial de al cerrar la llave L, ¿no es cierto? Esto para tener idea de los tiempos, de los órdenes de magnitud de los tiempos que estamos analizando, ¿sí? 0,22 microsegundos, que sería el tiempo de subida, o los 100 nanosegundos, que sería la constante de tiempo. este, Inclusive podríamos pensar en 5 constantes de tiempo, ¿no? 500 nanosegundos, 0,5 microsegundos, cuando el circuito cuando se considera que se llegó al estado permanente, al estado estacionario. Todos esos valores son extremadamente menores que los 10 milisegundos que corresponden al periodo de la señal sinusoidal. ¿Sí? Entonces, como esta es una señal sinusoidal, evidentemente al cerrar la llave, al cerrar la llave, lo que vamos a ver es directamente el transitorio de la sinusoide, prácticamente la primera parte del transitorio, es decir, esto entra en estado permanente eh, en un tiempo extremadamente corto respecto del periodo de la sinusoide, con lo cual si lo que pretendemos ver como eh, pide el enunciado son los 5 primeros ciclos, evidentemente la constante de tiempo de este circuito no va a tener ninguna influencia, lo que vamos a ver prácticamente va a ser el estado permanente. De todas maneras, por supuesto que iremos analizando en el ejercicio el comportamiento transitorio inicial a modo de ejemplo, digamos,
que serviría para resolver algún otro ejercicio donde sí sería importante el transitorio inicial o la primera etapa de la medición. Pero bueno, en este caso ya podemos decir que no sería relevante, ¿sí? El osciloscopio tiene un ancho de banda de 10 MHz, lo que hace que el tiempo de subida del osciloscopio sea del orden de los 35 nanosegundos. Entonces, aplicando la expresión empírica que habíamos presentado la otra vez, la repasarán después en el gabinete, ¿no? Donde, bueno, cuando hay varias etapas de un sistema, la respuesta del sistema se puede determinar, o el tiempo de subida final se puede determinar a través de la raíz cuadrada de la suma cuadrática de todas las etapas. El tiempo de subida del osciloscopio es bastante más bajo, y si uno hace la cuenta, generaría un error de inserción si tuviéramos que medir el tiempo de subida. Repito, no es el caso de este ejercicio porque no tenemos que medir el tiempo de subida. Nos piden determinar o visualizar los 5 primeros ciclos y medir el valor cresta y la frecuencia, así que no tenemos que medir el tiempo de subida. De todas maneras, si lo tuviéramos que hacer, el osciloscopio introduciría un error. El osciloscopio, por su propio ancho de banda, digamos, por su tiempo de subida propio, introduciría un error del orden del 1%. Bueno, acá hay un error en la diapositiva. No sería relevante para este caso, ¿no es cierto? Estamos... Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Me paran, si tienen dudas, me paran. Ya te lo vamos a arreglar, porque así ya me queda arreglado para publicarlo nuevamente. Bueno, vamos entonces. Bueno, el circuito equivalente, cuando colocamos una punta, sería este que presentamos acá, ¿no es cierto? Es decir, esto está claro, tenemos el circuito, que es el circuito que plantea el ejercicio, y bueno, las impedancias equivalentes, la impedancia del osciloscopio, acá agregada en paralelo está la capacidad del cable, que ya cuando uno coloca punta, acá las dos alternativas son punta por 10 y punta por 100. Las dos tienen cable de 1 metro, así que la capacidad del cable será la misma. Lo que va a cambiar será la resistencia de la punta o la capacidad de la punta, dependiendo si es punta por 10 o punta por 100, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con el circuito equivalente? Sí. Bien, entonces, a ver, está conectando alguien más. Bueno, vamos a analizar qué pasa entonces para los 100 Hz, ¿sí? Que es la frecuencia de interés, para tener idea de los parámetros del circuito. La reactancia capacitiva de esta capacidad que corresponde al circuito planteado, a 100 Hz tiene una reactancia capacitiva del orden de los 15,9 megohm, ¿sí? Si tratamos de calcular la impedancia de Thevenin vista de los bornes A y B hacia el circuito, ¿no? Que nos va a interesar después para analizar los errores de inserción, la impedancia de Thevenin será prácticamente 1 kilo ohm, ¿no? Porque nos quedaría 1 kilo ohm en paralelo con la reactancia capacitiva que corresponde al capacitor, que son 15,9 megohm, con lo cual prácticamente la impedancia de Thevenin que vamos a considerar siempre es 1 kilo ohm. Para los 100 Hz, repito, que son de interés para el problema. Y la reactancia capacitiva del cable más el osciloscopio tiene 30 picofaradios, es dato en el manual, está publicado también en estas mismas transparencias, en estas mismas presentaciones, así que lo tienen ustedes. La impedancia del osciloscopio, digo, es 30 picofaradios la capacidad, 1 megohm la resistencia, pero bueno, para la capacidad, los 30 picofaradios en paralelo con los 100 picofaradios que tiene el cable serían 130 picofaradios, que a 100 Hz representarían una impedancia del orden de los 12,2 megohms. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunos calculitos previos para tenerlos a mano para los cálculos, porque bueno, vamos a tener que analizar justamente ese circuito equivalente para las distintas etapas de la medición, ¿no es cierto? Para las distintas condiciones.
la etapa de la medición y las distintas condiciones en el sentido de si vamos a usar punta por 10 o punta por 100. Entonces, bueno, la punta por 10 o la punta por 100, su resistencia de la punta ya lo hemos calculado antes, pero bueno, para una punta por 10 la resistencia de la punta será 9 megohm, atenúa 10 veces, y 99 megohm para la punta por 100, siendo que el osciloscopio, como dije, tiene 1 megohm de resistencia interna. La capacidad de la punta la calculamos, a partir de que la expresión que se obtenía para que la punta esté compensada. Y bueno, ya hemos hecho algún cálculo previo también en alguna presentación anterior, así que el cálculo lo único que hace es determinar la capacidad de la punta necesaria para que se cumpla la condición de compensación de la punta. Entonces tenemos 14,4 picofaradios para la punta por 10 y 1,31 para la punta por 100. Y a modo de, también para tener los datos disponibles, porque lo vamos a necesitar para determinar el error de inserción, para no andar haciendo las cuentitas después en forma individual, me parecía que quedaba un poquito más ordenado con esta tabla, es determinar la reactancia capacitiva de la punta a 100 Hz, ¿sí? Que es la frecuencia que nos va a interesar. Ya dijimos el transitorio inicial, ahora lo vamos a repasar, pero lo que nos va... Sí, lo que nos va a determinar el funcionamiento del circuito es el estado permanente, como ya dijimos, ¿no es cierto? Entonces, para 100 Hz, la reactancia capacitiva de las capacidades de la punta, ya sea para la punta por 10 o la punta por 100, están expresadas en estos valores, que son valores relativamente grandes para los valores con los que estamos trabajando. Así que, bueno, hasta acá no hicimos nada más que plantear el circuito equivalente y hacer algunos cálculos previos para tener los números disponibles. ¿Está bien? Acá se entiende dónde sale la tabla, ¿hay dudas con los valores? ¿De No, dónde salen? se entiende bien, profe. Sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno. Acá quedó mal el dibujo, digamos. Esto lo que quiere decir es que acá hay un signo de aproximadamente igual. No sé por qué se ve así, realmente. Bueno, quedó así. Voy a modificar el borde. Acá lo que estamos diciendo, lo que habíamos dicho antes, es que la impedancia de Thevenin es aproximadamente la resistencia. ¿Sí? Es aproximadamente igual a la resistencia. ¿Se acuerdan que habíamos planteado en la diapositiva anterior que la impedancia de Thevenin, dado que la reactancia capacitiva de este capacitor era del orden de 15 megohm, la impedancia de Thevenin era prácticamente el resistor de 1 kilo ohm, ¿sí? Así que, bueno, esto es el signo de aproximadamente igual. Evidentemente en la conversión para el PDF quedó, esto está sacado del vicio, ha tomado mal el signo. Pero bueno, esto entiéndase, está claro, ¿no? Esto es la resistencia directamente R, la resistencia del circuito como circuito equivalente, obviado el capacitor. De acuerdo a lo que hemos planteado como circuito equivalente. Bueno, estamos hablando, el análisis del circuito lo vamos a hacer teniendo en cuenta dos consignas iniciales, ¿no es cierto? La primera es que el capacitor inicialmente, como ya de acuerdo a lo que hemos venido planteando, el capacitor está descargado inicialmente, ¿sí? Es decir, en este circuito el capacitor inicialmente está descargado. Y para el análisis del circuito, bueno, esto creo que ya lo hemos conversado, digamos, pero hay distintas formas de hacer el análisis del circuito tanto en estado permanente como en el transitorio inicial. Hay distintos métodos de análisis de circuito. Se podría utilizar la transformada de Laplace.
yo por simplicidad voy a hacer el análisis del circuito en dos condiciones de funcionamiento típicas que nos sirven para analizar qué es lo que pasa en el transitorio inicial y qué es lo que pasa en estado permanente. Y es el análisis del circuito desde el punto de vista de su respuesta forzada, es decir, de su estado permanente, y de su respuesta natural o su comportamiento inicial al inicio del transitorio, ¿sí? Si lo planteamos, la respuesta forzada, digamos, el estado permanente, cuando esto ya está, si bien habíamos dicho que para este caso, lo vuelvo a repetir, digamos, el transitorio no es relevante para nosotros porque justamente el tiempo que tarda en establecerse es tan pequeño que es despreciable completamente frente a los 5 ciclos que se nos pretende mostrar. De todas maneras, vamos a hacer el análisis del transitorio inicial porque, bueno, puede servir para otro caso, para otro ejemplo en el que sí sea relevante. Bueno, la respuesta forzada o de estado permanente para 100 Hz nos deja un circuito equivalente como este, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que habíamos planteado, a ver si lo tengo por acá, de acuerdo a lo que habíamos planteado, vamos a volver a este circuito. La impedancia de Thevenin vista desde acá a 100 Hz, ya habíamos dicho que era 1 kilo ohm, ¿sí? Entonces, desde de A y B hacia allá, en estado permanente, esto queda 1 kilo ohm. Y acá, para el estado permanente, para los 100 Hz, si tenemos una punta por 10, que creo que es la primera, ¿sí? La primera punta, si tenemos una punta por 10, tenemos esta tabla. Entonces, para 100 Hz, la reactancia capacitiva de la capacidad de la punta es aproximadamente 110 megohm, que en paralelo con los 9 megohm, evidentemente es completamente despreciable. Entonces, para el estado permanente a 100 Hz, nos quedamos acá en la cabeza de la punta solamente con la resistencia, porque en el paralelo predomina la resistencia, 9 megohm frente a los 110 megohm, es completamente despreciable. Y algo parecido se puede decir de la reactancia capacitiva del osciloscopio más el cable, 12,2 megohm frente a 1 megohm de resistencia interna del osciloscopio, 12,2 megohm en paralelo con 1 megohm, me quedo prácticamente con 1 megohm, y entonces puedo construir este circuito aproximado donde esta es la resistencia de la punta, esta es la resistencia R de 1 kilo ohm, y esta es la resistencia de entrada del osciloscopio. Entonces, para determinar cuál es el error de inserción en este circuito, bueno, el planteo que me queda es menos R sobre la suma de estas dos resistencias, que si hago las cuentas me da un error de inserción extremadamente bajo, 0,01%. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, desde el punto de vista del funcionamiento o de la elección del circuito, la punta por 10 sería tranquilamente utilizable con un error de inserción despreciable para los errores con los que se determinan en el osciloscopio, ¿no es cierto? La tensión la vamos a determinar con un error del orden del 3%, que es el error propio del osciloscopio, más algún adicional que se agregue por la resolución, pero nada más. ¿Estamos hasta acá? ¿Está claro esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, este es el estado permanente, la respuesta forzada. Analizaríamos, aunque dijimos que, lo vuelvo a repetir, como para el caso no es relevante, lo vamos a analizar igual porque sí puede ser relevante para otros ejercicios, la respuesta natural del circuito o el transitorio inicial. En el transitorio inicial, evidentemente lo que pesa son los capacitores porque tienen, digamos, a frecuencias muy altas, si analizamos este circuito, a frecuencias muy altas estas impedancias son extremadamente bajas, ¿sí? Ya no hablamos de 50 Hz. En el transitorio inicial estamos hablando de una respuesta al escalón. Podríamos pensar en el ancho de banda de la señal que tenemos que analizar, pero como dijimos, vamos a hacer un análisis simplificado y nos vamos a poner en los dos extremos, es decir, el estado permanente, que para nosotros es 100 Hz, y el estado inicial, que lo vamos a considerar como un transitorio prácticamente ideal con una frecuencia no infinita, pero extremadamente alta, ¿sí? Es decir, lo que estamos haciendo es analizar el circuito en las dos condiciones límite de funcionamiento. A la frecuencia más alta, que la vamos a considerar mucho más alta que la real, para ponernos en un caso extremo,
es decir, una frecuencia muy alta tendiendo a infinito, el estado inicial del circuito, y una frecuencia que para nosotros es la más baja que va a aparecer, que son los 100 Hz de estado permanente. Entonces ya hemos analizado para 100 Hz qué pasa en el transitorio inicial, para la respuesta natural del circuito, ¿sí? Donde lo que predominan, como dije, son las capacidades, porque tienen para muy alta frecuencia una impedancia mucho más baja que el resto que las impedancias que tenemos en paralelo, ¿sí? Que las resistencias que tenemos en paralelo, con lo cual en el transitorio inicial lo que predomina es la capacidad. Entonces, el transitorio inicial lo analizamos con este circuito equivalente, de acuerdo a las consideraciones que hicimos, y bueno, y lo podemos llevar a un circuito como este, ¿sí? Fíjense que lo que hemos modificado sería la constante de tiempo del circuito, es decir, ahora ya no tenemos el circuito inicial que tenía 1 kiloohm y 100 picofaradios, sino que tenemos 1 kiloohm y un equivalente del orden de los 114 picofaradios, ¿sí? Evidentemente esto va a modificar el tau del circuito, el tiempo de subida del circuito, y por lo tanto introduciría o introduce un error de inserción si tuviéramos que medir el tiempo de subida. No es lo que se pide, pero si tuviéramos que medir el tiempo de subida medido ahora sería 2,2 veces, ¿no?, el tau del circuito, que es 1 kiloohm por 114 picofaradios. Eso da un tiempo de subida de 0,25 microsegundos. Si lo comparamos con el tiempo de subida de la señal, habíamos calculado al principio, el tiempo de subida de la señal era 0,22 microsegundos, un orden de magnitud prácticamente. El mismo orden de magnitud, pero fíjense que era 0,22 microsegundos, pasamos a 0,25 microsegundos. Bueno, tenemos un error de inserción en la medición del tiempo de subida del 14%, es decir, el circuito al colocar en bornes del capacitor sobre el que queremos medir la tensión un circuito resistivo capacitivo, estamos modificando la constante de tiempo del circuito en un 14% aproximadamente. Entonces, si nos interesara medir, acá hace la aclaración, no es relevante para este caso, pero si nos interesara medir el tiempo de subida, evidentemente la punta por 10 no sería la adecuada y tendríamos que tratar de buscar la solución de una punta por 100. Vamos a hacer las cuentas igual ahora para la punta por 100. Tendríamos que buscar el resultado para la punta por 100, que evidentemente ya sabemos que lo que hace es disminuir el error de inserción en el orden proporcional al factor de multiplicación, es decir, seguramente lo va a achicar unas 10 veces como aparece después en las cuentas que hicimos. Entonces, como lo que queremos ver son los 5 primeros ciclos, ya dijimos, no es relevante para este caso, pero sí representaría un error de inserción que podría ser importante si lo que pretendemos es determinar el tiempo de subida de la señal inicial. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, una consulta, profe. ¿Qué sería lo esperable, digamos, en un error de inserción si yo quiero medir el tiempo de subida? ¿Que está dentro de qué rango, digamos? Y bueno, el error de inserción, por supuesto que hay un límite con las cosas que tenéis disponibles, pero hay que tratar de que el error de inserción sea despreciable frente al error propio del osciloscopio. El error de este osciloscopio para medir tiempos está en el 3%, ¿sí? Uno lo que trata es que el error de inserción, en la medida de lo posible, lo trate de hacer despreciable, o bajarlo todo lo posible. Acá no vamos a poder hacerlo despreciable seguramente, porque el 14%, digamos, bajaremos a algún valor que estará en el orden del 1%, un orden de magnitud menos que esto, pero de todas maneras no lo vamos a conseguir hacer despreciable, y mucho menos cuando veamos los osciloscopios. Bueno, ya hemos visto algo de los osciloscopios digitales, ya hemos dicho, las bases de tiempo son extremadamente exactas, ¿sí?, por la forma de trabajo de un osciloscopio digital. Entonces hacerlo despreciable es prácticamente imposible, pero sí lo más bajo posible. En este caso, 14% es muy grande, y en la medida en que uno tiene posibilidad tiene que tratar de bajarlo, ¿sí? Si lo comparamos, siempre comparando con el 3% que es propio del osciloscopio, esa es la referencia, ¿cierto? Sí, se entiende.
Bueno, vamos a repetir el mismo análisis que hicimos para la punta por 10, para la punta por 100, es decir, para 100 Hz y una respuesta forzada. Acá seguimos teniendo problema con el signo aproximadamente igual, pero bueno, la impedancia de Thevenin sigue siendo R. La resistencia de la punta y la resistencia del osciloscopio, la del osciloscopio se mantiene constante, la de la punta cambió, ahora en lugar de 9 megohms que teníamos para la punta por 10, ahora tenemos 99 megohms. Y el error, por supuesto, se achicó un orden de magnitud, pero bueno, ya era extremadamente bajo, con lo cual ya lo habíamos dicho, para el estado permanente con la punta por 10 era más que suficiente. Estamos haciendo el análisis para confrontar qué pasa y bueno, plantear ejemplos que por ahí nos pueden ser útiles para resolver otros ejercicios. Bueno, y la respuesta natural para la punta por 100, tendríamos con la capacidad de la punta que habíamos determinado en la tablita esa inicial, 1,31 picofaradios, nos queda un circuito equivalente aproximado como este, donde en lugar de los 100 picofaradios iniciales, ahora tenemos 101 picofaradios, evidentemente hay un 1% de ese orden, el error que vamos a tener. El tiempo de subida medido, en este caso, el que va a aparecer ahora en borne del capacitor será de 0,222 microsegundos, y bueno, el error de inserción será, si el original era 0,22 microsegundos, será el orden del 1%. Tampoco es relevante para este caso, pero en este caso, si tuviéramos que medir el tiempo de subida, ya es un error de inserción razonable. Voy a la pregunta que hacías hace un rato. Es decir, es razonable tener un error de inserción del 1% cuando el osciloscopio mide tiempo con un error del orden del 3%. Sí, se ve. Bueno, evidentemente, para medir el estado permanente, la conclusión sería cualquiera de las dos puntas es adecuada, ¿está bien? Tenemos un 0,001% para una punta por 100 y un 0,01% para la punta por 10. Evidentemente es más que suficiente con la punta por 10 y la punta por 100 también puede ser utilizada, teniendo en cuenta que esto tiene un valor cresta de 100 volt, podríamos usar una punta por 100. De todas maneras, repito, sería indistinto, cualquiera de las dos puntas sería adecuada. ¿Estamos de acuerdo con eso? O si hay alguna duda, lo reforzamos, digamos, pero de acuerdo al análisis que hicimos, cualquiera de las dos puntas sería utilizable, válida y cumpliría las condiciones que se piden en el ejercicio. ¿Estamos? Bien. Bien, seguimos entonces. Bueno, vamos a suponer, supuse la utilización de la punta por 100, por suponer una para hacer las cuentas. Pero bueno, la tensión pico a pico de la señal era de 200 volts. Así que con una punta por 100, lo que le va a llegar al osciloscopio son una tensión pico a pico de 2 volts. Eso es lo que le llega al osciloscopio después de la atenuación de la punta. La selección del atenuador. El osciloscopio tiene 8 divisiones verticales, con lo cual si tratamos de ver la señal pico a pico en toda la pantalla, tenemos 8 divisiones. Nos da que necesitamos un atenuador de 0,25 volt por división o mayor, ¿no? Es decir, porque si no podríamos ponerlo menor porque si no excedería las 8 divisiones, que es lo máximo que tiene el osciloscopio. Con la disponibilidad de atenuadores que tiene el osciloscopio, ¿se acuerdan que era la secuencia 1, 2, 5? Es decir, tiene 0,2, tiene 0,1 volt por división, 0,2 volt por división, 0,5 volt por división, 1 volt por división y así siguiendo. Entonces, vamos a elegir el inmediato superior, que es 0,5 volt por división. Ese es el atenuador elegido para este problema. ¿Estamos de acuerdo con la elección del atenuador? Sí. Bien, si tienen dudas, pregúntanos. Bueno, la base de tiempo. La señal tenía un periodo de 10 milisegundos, una señal de 100 Hz. Un periodo de 10 milisegundos. Queremos ver 5 ciclos de la señal, eso era lo que pedía el enunciado, y tenemos 10 divisiones en total. Entonces, para ver los 5 ciclos en toda la pantalla, planteamos la ecuación 5 ciclos de 10 milisegundos dividida las 10 divisiones. Eso me da una base de tiempo de 5 milisegundos por división que está disponible en el osciloscopio. Es decir, podemos utilizar una base de tiempo que nos permita ver exactamente los 5 ciclos que se nos piden. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, las 10 divisiones son de horizontal, es así. 10 divisiones horizontales, eso hay que verlo en el manual del osciloscopio, pero este osciloscopio, la gran mayoría son así, pero bueno, atención que no todos son iguales. Es decir, tenemos 8 divisiones en vertical
y 10 en horizontal. La gran mayoría de los osciloscopios son así. Algunos hablan de centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros, porque bueno, justamente más o menos físicamente cada división en la pantalla del osciloscopio se ve como 1 centímetro, ¿no? Pero en realidad lo correcto es expresar en divisiones porque es una dimensión física en centímetros que puede no ser cierto, ¿no? Pero sí, la gran mayoría de los osciloscopios tiene 8 divisiones verticales y 10 horizontales. Bueno, es una señal, lo que pretendemos ver el transitorio, los 5 primeros ciclos. Ya hemos dicho que para este ejercicio prácticamente, salvo que haya alguna manifestación rara que no está planteada en el enunciado, ver los 5 ciclos iniciales o ver el estado permanente sería lo mismo, pero bueno, como el problema pide ver los 5 ciclos iniciales, tendríamos que utilizar el osciloscopio con almacenamiento, que lo tiene disponible, almacenamiento en el tubo, y un disparo único, es decir, cerrar la llave y que se produzca la condición de nivel y cuando se cumpla la condición de nivel y pendiente se produce el disparo. Bueno, ahora vamos a hacer un comentario adicional. Bueno, elegimos como nivel de disparo 0 volt y pendiente positiva y si tenemos los 5 ciclos de acuerdo a lo que habíamos elegido y los 2 volt por división, los 5 volt por división, perdón, 0,5 volt por división que habíamos hecho para 2 volt en total, tenemos 4 divisiones. Bueno, eso sería lo más ampliada en la pantalla para disminuir el error de resolución, lo más ampliada que podríamos ver la señal en la pantalla para este caso particular. Bueno, como les decía, iba a empezar a comentar, cuando tenemos que disparar una señal, visualizar una señal sinusoidal en el transitorio inicial, pueden aparecer algunos inconvenientes en la sincronización del disparo del osciloscopio. ¿Por qué? Porque cuando uno cierra la llave, ¿no?, de ese circuito, no sabe en qué estado, en qué punto va a estar esta señal. Entonces, puede ser que nosotros pongamos nivel 0 y pendiente positiva, pero resulta que cuando cerramos la llave, la sinusoide está por acá, más o menos. Entonces, hasta que no se cumpla la condición de nivel y pendiente, nivel 0, pendiente positiva, no se va a visualizar. Entonces, si yo cierro la llave por acá, lo que voy a visualizar es a partir de esta señal. Es decir, me pierdo el transitorio inicial, me lo puedo perder, ¿no? En el límite, digamos, supongamos que yo cierro la llave cuando la sinusoide está por acá, hasta que no termina de recorrer todo y llega al 0 pendiente positiva, no aparece la señal en la pantalla del osciloscopio. Entonces, puede ser que acá atrás haya hasta casi un ciclo y yo me perdí el transitorio inicial. Bueno, lo que se hace en esos casos es a veces utilizar algún circuito externo, como ustedes van a ver en el laboratorio, lo van a ver previamente en el gabinete, la visualización de los tiempos de cierre o de rebote de un relé, que es en continua, pero sí se puede utilizar un circuito externo para hacer el disparo, ¿sí? Para evitar, como bueno, en este caso estamos hablando de un osciloscopio analógico que no tiene la posibilidad del pre-trigger, como vamos a ver que tienen los osciloscopios digitales, es decir, no puedo ver antes del disparo. Veo a partir de que se cumple la condición de nivel y pendiente en un osciloscopio analógico. Entonces, lo que pase antes, me lo puedo perder. En este caso, como ya hemos dicho, y de acuerdo a los tiempos que hay involucrados, no es importante el transitorio inicial porque se establece inmediatamente, porque los tiempos, la constante de tiempo del circuito propio que estaba planteado como ejercicio, era una constante de tiempo extremadamente baja, así que bueno, no representa inconveniente desde el punto de vista del disparo, y bueno, voy a conseguir visualizar sin demasiado problema y sin perderme un transitorio inicial que sea relevante para hacer las mediciones que se me pedían. Entonces, si bien se me piden registrar los 5 ciclos iniciales, puede ser que me pierda alguna parte de los ciclos iniciales, pero bueno, no sería importante para este problema y sería suficiente con esta presentación. ¿Estamos hasta acá?
Si estamos, iríamos a analizar lo que sigue, que son los errores de medición, ¿sí? Tanto en vertical como en horizontal. Bueno, en vertical tenemos una tensión pico a pico de 4 divisiones. En el circuito acá tenemos 4 divisiones. Entonces, con la punta atenuadora 100X que hemos utilizado, 4 divisiones y 0,5 volt por división, evidentemente la tensión pico a pico será de 200 volt o de un valor aproximadamente a este si estuviéramos haciendo la medición real, ¿no es cierto? Bueno, el error en la tensión pico a pico, si vemos cada uno de estos términos, sería una propagación de errores. Si tenemos un producto de 3 valores, será la suma de los errores relativos de cada uno de estos términos, ¿sí? El error en la punta, el error debido a la resolución, ¿no? Porque nosotros leemos 4 divisiones, pero bueno, acá podemos, como ya dijimos, introducir algún error en la resolución, en la visualización de esto en pantalla, que vamos a cuantificarlo, y el error del atenuador de los 0,5 volt por división. El error de la punta habitualmente se considera despreciable, es decir, se considera que es despreciable frente al error propio del osciloscopio, que siempre está en el orden del 3%, 2%, 1%. Así que nunca no lo vamos a tener en cuenta, por lo menos para los problemas que vamos a plantear en la materia. El error debido a la resolución. Se consideran resoluciones típicas, también ha sido algo de lo que ya hemos hablado, pero resoluciones típicas del orden de un vigésimo de división, un cincuentavo de división, un centésimo de división, dicen algunos fabricantes bastante optimistas. Hemos tomado un valor intermedio optimista, digamos, de asegurar que vamos a tener una resolución de un cincuentavo de división, es decir, esta división dividido en 50 partes, es bastante optimista, digamos, es bastante distinto si uno plantea la resolución. Es decir, si yo tengo este circuito, esta señal acá, y introduzco variaciones en esta señal, soy capaz de ver pequeñas variaciones en la señal. Ahora, hacer la medición, cuando la señal ya está estabilizada, tener una resolución de un cincuentavo de división es bastante optimista y depende bastante también de la elección del trazo, es decir, si tenemos una demasiada intensidad o poca intensidad, si está bien enfocado, por eso es tan importante la selección adecuada del control de foco, astigmatismo si lo tuviera el osciloscopio en el panel frontal, es decir, tratar de que esta señal, de que esta línea que estamos dibujando sea lo más fina posible, pero visible, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo una resolución típica de un cincuentavo de división, estamos midiendo un total de 4 divisiones para el valor pico a pico, tenemos un error debido a la resolución relativo que lo podemos expresar con esta forma. Y el error del atenuador, que sale del manual del osciloscopio, que es 3%. Bueno, la contribución de las resoluciones es alrededor del 0,5%, con lo cual el error final nos quedan 3,5%, completamente razonable si estamos hablando de mediciones hechas con osciloscopio. Ya dijimos que el osciloscopio no tiene como virtud sobresaliente la exactitud, sino que vamos al osciloscopio porque nos permite ver la señal en forma completa, ¿no? O visualizar la forma de onda de la señal. Bueno, los errores en vertical, ¿estamos? ¿Vamos a los errores en horizontal? Sí. Bien, en horizontal entonces. En horizontal, el período medido sería las 10 divisiones, dividido en 5 periodos, es decir, hemos visualizado 5 periodos de la señal, así que las 10 divisiones las dividimos por 5. La base de tiempo que utilizamos es 5 milisegundos por división. Entonces acá vamos a tener 2 errores, el debido a la resolución en la lectura esa de las 10 divisiones y el error de la base de tiempo. Lo mismo para la resolución, hemos tomado un valor de un cincuentavo de división, dividido a las 10 divisiones totales que teníamos, nos da esta contribución de la resolución al error total de medición y el 3% que también es dato del manual del osciloscopio. Así que el error total que tenemos en la medición del periodo está en el orden de los
el 3,2%. Es decir, la contribución de la resolución es alrededor del 0,2%. No podemos esperar mucho más del osciloscopio, vale lo que dijimos antes para la atenuación. Bueno, ¿estamos? Sí, hasta acá se entiende. Sí. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Bueno, vamos con los osciloscopios analógicos. Entonces voy a poner una presentación adicional para reforzar alguna idea, si tienen alguna pregunta sobre alguno de los temas. Le hago una consulta, profe. Sí. Si usted hizo cálculos que son dentro del mismo orden de magnitud, digamos, los errores en horizontal y en vertical. Y Sí. si a mí me diera, qué sé yo, 3% en vertical y 14 en horizontal, ¿hay algún indicador que me diga estoy haciendo mal las cosas En horizontal, ¿cómo podría darte el 14%? Porque, digamos, tendrías que tener un error de resolución. Lo dije sin saber, ¿eh? Lo digo No, pero está bien, hagamos un análisis, ¿no? Porque, viste, planteemos casos que puedan pasar, digamos. Acá, en el horizontal, tenemos dos contribuciones al error. La base de tiempo del osciloscopio y la resolución. Entonces, salvo, digamos, la base de tiempo es propia del osciloscopio, o sea, de ahí no te salvás salvo que cambies de osciloscopio, y siempre están en este orden, en un osciloscopio analógico. Como dijimos, en un osciloscopio digital estamos bastante mejor, ¿no? Esto es mucho más chico, después lo vamos a ver con los osciloscopios digitales. Entonces, si en un osciloscopio estamos en el orden del 1, 2, 3%, para tener un valor mucho más grande, evidentemente tenemos un error grande en la resolución, ¿no? Que puede pasar. Puede pasar, ¿y por qué puede pasar? Y bueno, puede pasar porque a lo mejor estemos viendo o estemos leyendo la señal en una pequeña porción de la pantalla. Es decir, si acá en lugar de tener 10 divisiones, tengo muy poquitas divisiones. Por eso, como ya lo veníamos diciendo de los instrumentos analógicos, hay que tratar de leer el instrumento analógico a fondo de escala. Bueno, acá también hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de divisiones posible. Claro, sí. Entonces, estaría mal elegido si yo estuviera haciendo la medición, es decir, si hubiera puesto estos 5 ciclos en la primera división y acá tuviera un montón de ciclos más. Es decir, si hubiera visto, yo quiero ver 5 y en realidad pongo 50 ciclos. Entonces, bueno, para el periodo lo podría mejorar porque supuestamente el periodo se mantiene constante. Pero podría empeorar bastante si estoy leyendo la amplitud. Es decir, acá lo estoy leyendo en 4 divisiones y hubiera elegido un atenuador diferente y tuviera esto en una división, por ejemplo, el pico a pico, ¿no? Es decir, tengo contribuciones al error y bueno, puedo corregir las que están a mi alcance, las que no, las que dependen del osciloscopio, dependen del osciloscopio, ¿no? Acá lo único que puedo manejar mejor es la resolución y eso es tratando de que la señal abarque la mayor porción de pantalla posible. Por eso cuando elijo el atenuador o cuando elijo la base de tiempo, lo planteo desde el punto de vista del atenuador, tratar de utilizar las 8 divisiones. La base de tiempo, tratar de utilizar las 10 divisiones horizontales. Sí, se entiende. Quizás hice mal la pregunta. Lo que intentaba decir preguntar es si los errores en horizontal y en vertical deberían ser del mismo orden, digamos. Es un buen indicador si yo estoy haciendo un ejercicio y tengo el mismo. Digamos, la idea es, no sé si deberían ser siempre del mismo orden, no tienen por qué. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es que todos los errores que están a nuestro alcance, disminuirlos. ¿Sí? Es decir, el 3% que corresponde al error del osciloscopio, en este caso, tanto en horizontal como en vertical, la única forma de achicarlo es cambiar el osciloscopio. Tal cual, sí. Ahora, el error que introduce la punta, debido al error de inserción, es decir, si uso una punta por 1, por 10 o por 100, disminuyo el error de inserción a medida que la punta va atenuando más. Ya lo vimos en forma teórica y lo vimos ahora en forma práctica. Entonces, elegir la punta acorde con disminuir el error de inserción lo más posible y hacer una presentación en la pantalla de una cantidad de divisiones suficiente para que el error debido a la resolución sea lo más chico posible también, digamos. Que serían los dos resortes que tendríamos para bajar los errores de medición. Se entiende. Es decir, tenemos el error del osciloscopio, el error de resolución y teníamos un error de inserción previo, que ese es el primero que tenemos que bajar, por eso es el que arrancamos, ¿no es cierto?
Sí, 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 quedó claro, profe. Bien. Bueno, entonces estamos con esto. Acá. Eh, igual esta presentación después la voy a subir. Creo que no la había subido, me había olvidado porque, bueno, además no se puede visualizar en forma estática, hay que presentarla. Pero esto es para una pequeña revisión de los distintos controles y cuál es el efecto, los controles que tiene el panel frontal del osciloscopio y cuál es el efecto que tiene sobre el ajuste de intensidad. Lo que hace es modificar el grosor de la señal en la pantalla. ¿Sí? Ahí ves, aparece como insuficiente cuando es tan clarito que no se puede leer, un trazo lo más delgado posible, pero bien visible, y una intensidad exagerada de que el trazo se vuelve grueso. Cuando el trazo se vuelve grueso, lo que hacemos es empeorar la resolución, ¿no es cierto? Porque no podemos definir exactamente dónde está la cresta, por ejemplo, de la señal, ¿eh? Si el trazo es demasiado grueso. Entonces, muy finito no lo vemos, y muy grande nos queda, perdemos resolución, ¿sí? Bueno, algo parecido se puede decir del foco, que lo que hace es enfocar o desenfocar la señal. Después los voy a subir, pero me parece que están más o menos claros. Si tienen alguna duda, me preguntan sobre alguno de los controles, sobre qué actúan. ¿Se acuerdan? La intensidad actuaba directamente sobre la cantidad de electrones que salían del cátodo. Esto tiene que ver con los ánodos enfocadores que están en el tránsito del haz hacia el panel hacia la pantalla. Bueno, los atenuadores verticales, que ya lo hemos hecho algún ejercicio, pero bueno, evidentemente el atenuador vertical me permite utilizar o seleccionar un valor de tal manera de tener la mayor porción de pantalla posible, como dijimos, tratar de verlo más cerca de fondo de escala para hacer una mejor medición y tener un error de resolución menor y no pasarme, como en este caso, pasarme de vuelta que la señal se va de escala, ¿no? O muy chiquita o muy grande. Bueno, algo parecido se puede decir de la base de tiempo, es decir, acá es prácticamente, en uno de los puntos, prácticamente imposible visualizar la señal y en otros puntos es adecuada, dependiendo de elegirla adecuadamente para abarcar la mayor porción de pantalla posible, de acuerdo a la medición que queramos hacer. Bueno, el ajuste del nivel de disparo, que evidentemente grafica a partir de dónde voy a ver la señal, y la pendiente de disparo que ajusta justamente la pendiente que va a tener la señal a partir de donde la voy a visualizar. Estamos hablando de un osciloscopio analógico donde no tengo posibilidad de ver antes, ¿no es cierto? Que sí va a pasar en un osciloscopio digital. Bueno, la posición del vertical, que era la tensión continua fija que se puede aplicar a las placas de flexión vertical, es decir, correr el haz hacia arriba o hacia abajo, puede ser útil en el caso de un osciloscopio de doble haz, por ejemplo, de doble trazo, perdón, en el que queramos ver dos señales, y una en la parte superior de la pantalla, otra en la parte inferior, por ejemplo. Es decir, bueno, hay muchas aplicaciones en las que se justifica ubicar la señal en alguna parte de la pantalla que no sea centrada con el eje central, ¿no es cierto? Lo mismo con la posición horizontal. Bueno, y este es un caso típico de pérdida de sincronismo. Pérdida de sincronismo, es decir, acá podría eventualmente haber seleccionado un nivel de disparo muy alto o muy bajo, ¿sí? En ningún momento se cumple la condición de nivel y pendiente, y entonces el osciloscopio, si está en modo automático, hace barridos, o mantiene un barrido, pero por supuesto la señal no se sincroniza porque no se cumple la condición de nivel y pendiente que es seleccionado, ¿no? Bueno, y otra, la selección del tipo de acoplamiento que habíamos visto para el vertical. El acoplamiento, estamos suponiendo que es una señal que tiene una componente continua. Si lo coloco en AC, la componente continua está filtrada. Si lo coloco en DC, estoy viendo la señal. Es decir, acá estoy suponiendo que la referencia, fíjense que cuando el control está en ground, la referencia está en esta, a ver si aparece por ground. Acá tenemos la referencia puesta acá. Entonces ahí está la continua filtrada cuando pongo AC, y ahí está la continua que entra porque estoy en acoplamiento DC.
Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta más? Si no, iríamos a lo que son los osciloscopios digitales. ¿Estamos? Sí, sí.